Algo que habíamos anticipado más temprano, vamos a hablar de la historia de mujeres que la verdad que han tenido que batallar legalmente muchísimos años para que finalmente sean reconocidas como veteranas de guerra. Se trata de la historia de mujeres enfermeras que estuvieron en la guerra de Malvinas, trabajando, brindando su trabajo en el hospital que se terminó instalando allí en Comodoro Rivadavia. Y para hablar de esta historia vamos a tomar contacto vía Zoom con Estela Maris Morales. Estela, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias por este contacto que ayuda también a visibilizar un poco más la actuación y la participación de la enfermera en este conflicto del Atlántico Sur. Así que muchísimas gracias de mi parte y en nombre de mis compañeras enfermeras veteranas de la Guerra de Malvinas. Se lo merecen, se lo tienen más que ganado. Era hora, creo, después de tantos años de lucha, que llegue este reconocimiento, porque la verdad que era muy injusto, ¿no? Que se quedaran afuera de los beneficios que terminaron recibiendo todos aquellos veteranos de guerra. Y ustedes, con apenas, ¿qué tenían? 21, 23 años, fueron un grupo de 5 mujeres, ¿no? Las que deciden por propia voluntad ir hasta allá para prestar sus servicios. Bueno, en realidad hay una foto que aparece allí, que somos 5 mujeres, fuimos las 5 primeras mujeres enfermeras militares, teníamos grado militar, o sea que fuimos bajo las órdenes. En ese momento recuerden que había un gobierno de facto. Nosotras estábamos trabajando en el Hospital Aeronáutico Central como enfermeras profesionales con grado militar. Por eso nuestra participación no fue voluntaria, sino que fue bajo las órdenes de guerra. Gracias por la corrección, porque yo tenía entendido que fueron ustedes las que habían decidido hacer el viaje, así que bien vale la aclaración. Sí, y la otra es 5 primeras mujeres, pero en total somos 14 enfermeras. Una de ellas es la que fue reconocida desde los inicios. El resto de mis compañeras, las 13, que estuvimos desde los inicios hasta el final de la guerra y posteriormente, porque después también tuvimos que ir a recibir a los prisioneros de guerra. Nos quedamos, el hospital ese que se armó es un hospital reubicable que se armó en Comodoro Rivadavia, cuyo destino primero era las Islas Malvinas, pero que después hubo una contraorden y en esa contraorden quedó en Continente, quedó en la cabecera de pista del aeropuerto de Comodoro Rivadavia. Y allí estuvimos las enfermeras con grado militar desde los inicios, y digo desde los inicios porque fueron los primeros días de abril. Armamos el hospital a la par de los varones, atendimos a los soldados heridos que llegaban del combate y también estuvimos cuando terminó la guerra, cuando se produjo la rendición. Nos quedamos a realizar evacuaciones médicas, a trasladar los soldados, nos quedamos a desarmar el hospital a la par del varón. Siempre lo recalco porque parece ser que a 40 años nuestros camaradas se olvidaron que hubo mujeres enfermeras allí trabajando a la par de ellos. Y digo esto y lo aclaro porque ellos fueron reconocidos de entrada, están en una lista, en un padrón en el Ministerio de Defensa, y nosotras cuando fuimos a reclamar por qué nosotras no estaban, por qué de nosotras no se hablaban, ¿por qué las enfermeras que estuvieron allí trabajando a la par del varón, por qué no se las reconocía? ¿Por qué en ningún libro de historia aparecían? En ningún libro donde se habla de los hombres y los veteranos que estuvieron en la guerra y no se habla de las mujeres enfermeras. Entonces, ante la respuesta que nosotras estuvimos en Continente y que no nos correspondía porque nosotras no habíamos pisado la turba malvinera,
A eso le respondimos que nosotras no nos ensuciamos los borcegos con la turba malvinera, pero sí con la sangre de los heridos que llegaban de las islas, porque nosotras estuvimos allí atendiendo y conteniendo a los heridos. Y la otra es que nos dijeron ustedes, si quieren el beneficio o los beneficios que bien hablaste vos, nos dijeron así lisa y llanamente, van a tener que hacer juicio al Estado porque no están reconocidas. Y le hicimos caso, fíjate vos, le hicimos caso y allí fuimos a buscar un abogado y hacerle juicio al Estado. De esto pasó para mi compañera Alicia 10 años, para mí 8 años, hasta que la justicia entendió que nosotras también somos veteranas de guerra. ¿Por qué? Porque estuvimos en el conflicto, participando en ese conflicto bélico. Y a propósito, no combatiendo a los ingleses. Claro. Y a propósito de esto último que mencionás, cuando la justicia falla a favor tanto de Alicia como tuyo, como de vos, es cierto que hay otras mujeres enfermeras que se atreven, ¿no?, a hacer el mismo reclamo, a alzar su voz y a ser reconocidas como veteranas de guerra de la Guerra de Malvinas. Por supuesto, porque mis compañeras, bueno, Alicia, lo digo, fue la primera que levantó esta bandera por la visibilidad. En el 2013 me llama por teléfono, después de muchos años. Recuerdo que fue el último año que la vi a mi compañera, fue en el 1983. Así que el llamado de ella para mí fue despertar de ese pasado y acompañarla a esta visibilidad por el resto de mis compañeras también, que vamos a seguir peleando, porque todavía hay puertas que se cierran, porque todavía hay gente que no conoce, inclusive desconocen el nombre de veterana, porque somos veteranas de Guerra de Malvinas reconocidas por un fallo judicial. Y mis compañeras también están iniciando, porque sabes que las mujeres también tenemos los mismos derechos que los varones. O sea, acá en este mundo somos todos diferentes, pero tenemos los mismos derechos. Y la mujer, en este caso, tiene el mismo derecho que el varón que está en esa lista desde los inicios, en ese padrón del Ministerio de Defensa desde los inicios que empezaron a recibir esos beneficios. Y lo digo no solamente eso, sino también para que la sociedad reconozca y para que la sociedad nos conozca, porque todavía falta que la sociedad sepa totalmente que allí en esta guerra de Malvinas hubo mujeres combatiendo las heridas y conteniendo a los soldados que venían de la guerra. Así es, por eso desde aquí, desde Mañanas Públicas, desde la televisión pública, es que damos este lugar, este espacio para visibilizar este tema. Decías que falta mucho todavía por hacer. Cuenten con nosotros cuando lo necesiten. La verdad que las recibimos el año pasado. Es un placer volver a dialogar con ustedes en esta oportunidad a propósito, ¿no?, de los 40 años que se cumplieron de esa guerra aberrante e innecesaria. Estela Maris Morales, veterana de guerra, enfermera militar, muchísimas gracias. La agradecida soy yo y en nombre de mis compañeras también agradecemos porque la verdad, gracias a ustedes, gracias a todos los medios de difusión, las radios y la televisión argentina, siempre nos ha abierto las puertas en este camino, en este largo camino que hemos comenzado y nos ayudó muchísimo. Les puedo asegurar que nos ayudó también a estar vivas, porque no nos hemos quedado en el pasado, estamos recordando algo, este pedacito de la historia que fue olvidada, que es tan importante que todos los argentinos lo sepan, y eso nos ayuda y nos mantiene vivas. Así que muchísimas gracias de corazón desde acá, desde mi casa, desde mi corazón y en nombre de todas mis compañeras. Muchísimas gracias. Un gran abrazo desde el alma para vos y para todas ellas.